Tenemos la visita de un gran personaje a nivel estatal y que a nivel nacional también le ha dado mucho empuje al estado de Guanajuato. Estoy hablando del senador Gerardo Sánchez. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Saúl. Aquí Pues, estamos con mucho gusto. Cosas muy interesantes, ¿no? La primera, que pudiéramos puntualizar cuándo inician los trabajos para la Lóndiga de Granaditas, que es una acción que ha emprendido desde hace algunos meses y que creo que le va a dar gran realce al estado de Guanajuato. Bueno, son varios proyectos los que se autorizaron en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados a través de dos fundaciones que nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo: la Fundación Organizados para Servir y la Fundación Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila. Y concretamente en lo que se refiere a la Lóndiga de Granaditas, se trata de rescatar todas las canteras interiores que están seriamente deterioradas y que tenemos que seguir un trámite administrativo. Es decir, en este momento todos los proyectos, son 16 proyectos ejecutivos, ya se presentaron en la Secretaría de Cultura. Y una vez que se aprueban los proyectos, se hace un convenio de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y la Secretaría. Y después de este convenio se radica el recurso a una cuenta que desde luego debe ser específica para cada una de las obras que se van a ejecutar, de manera tal que haya plena transparencia y rendición de cuentas de los recursos. Entonces, estamos en espera de que se apruebe el proyecto. La semana pasada justamente ya se aprobó un proyecto que se llama Extramuros, que implica difundir la cultura a través de la música en varias ciudades del estado de Guanajuato. Y ese afortunadamente ya se aprobó. Vamos a proceder al convenio y después se hará la radicación de recursos. Senador, perdón que le interrumpa. En este caso, ¿no se necesita un pípila nuevo para el estado de Guanajuato? Bueno, pues se requieren muchas cosas. Desde luego se requiere que hoy por hoy quienes tenemos una representación, pues tengamos un enorme compromiso de trabajo comunitario y que estemos desde luego conscientes de los retos y desafíos que implica estar al frente de una responsabilidad en el siglo XXI. Hoy por hoy hay una serie de problemas inéditos que surgen de la noche a la mañana y que implica una rápida decisión. Y si no es así, entonces esto implica que vaya creciendo una bola de nieve y en consecuencia se conflictúen los problemas. Entonces yo coincido plenamente contigo en el sentido de que hoy los gobernantes deben de tener un perfil diferente y un compromiso más profundo con la sociedad. Se necesita hacer una revolución, y no hablo de una revolución a través de las armas, sino a través del diálogo, porque Guanajuato ya está entre los primeros lugares a nivel nacional en inseguridad. Bueno, yo creo que se requiere hacer una revolución institucional y también se requiere una participación decidida de la sociedad. Cierto es que Guanajuato está en los primeros lugares de inseguridad, pero también ocupamos el 28 lugar en educación, es decir, tenemos un rezago tremendo, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de toda índole que no se resuelven y en consecuencia pues tenemos que ver cómo se hace una reingeniería del gobierno estatal y cómo desde luego se buscan alternativas que nos permitan darle respuesta a la sociedad con prontitud. En este caso son temas medulares, ¿no?, para el estado de Guanajuato, de la inseguridad, la educación, la propia economía, porque pues hace unos días el cónsul, una persona de japonés, por ahí mencionaba que pues o se ponían las pilas o se iban las inversiones, porque ya veían estados como Aguascalientes o Querétaro mucho más tranquilos, cuando Guanajuato realmente las cosas no son muy sencillas. Semana Santa simplemente 54 personas asesinadas. Bueno, yo creo que todas las empresas nacionales y extranjeras que están radicadas en Guanajuato quieren certeza, quieren seguridad, quieren tranquilidad. ¿Por qué? Porque están depositando sus inversiones para generar fuentes de empleo, para reactivar la economía, para abatir la pobreza y la marginación en donde se encuentran, y lo que quieren es también certidumbre de que su capital está perfectamente bien invertido
y en consecuencia no quieren riesgos. Y en eso tienen razón. Por otro lado, hay digamos, alguna inconsistencia en el sentido de que se han generado fuentes de empleo, pero en general la sociedad o los trabajadores dicen, bueno, sí hay fuentes de empleo, pero mal pagadas. Y también por el otro lado, el recurso que se genera, pues es un recurso que no se queda en Guanajuato. Pero bueno, eso como quiera. La empresa que sea que genera un empleo quiere certidumbre, y si no se le da, seguridad, pues tienen que tomar otras decisiones. Pues yo creo que vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando de las acciones que el campo también merece, pues ampliar el tema, ¿no? Con mucho gusto, Esaú. Relacionado, parece que hay una iniciativa, ¿no?, que viene para el Estado. Sí, cómo no, Esaú. Tú recordarás que en el mes de diciembre del 2015 aprobamos la reforma al artículo 4 constitucional, que implicaba, entre otras cosas, elevar el tema cultural a rango constitucional. Pero no tenemos la ley reglamentaria o la ley general de cultura, y a eso es justamente a lo que nos hemos dedicado, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Yo presido la Comisión de Cultura en el Senado. En consecuencia, se han presentado en el Senado 4 iniciativas de propuesta para la Ley de Cultura. La mía fue la última que presentamos, y derivado de eso se ha dado un diálogo y una interlocución con todos los grupos parlamentarios. En cambio, la Cámara de Diputados realizó audiencias públicas y presentó un proyecto ciudadano borrador de iniciativa. Y nosotros hicimos un foro nacional, un acopio de toda la información que teníamos, de manera tal que hoy tenemos prácticamente un proyecto de dictamen de Ley General de Cultura que estamos trabajando de manera importante, porque es en conferencia, es decir, trabajando al mismo tiempo la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por mandato de las mesas directivas y petición de las comisiones de cultura. Entonces, esto es histórico. Por un lado, el trabajo parlamentario; por otro lado, el que haya una Ley General de Cultura que no ha existido en nuestro país y que nos permite sentar las bases fundamentales para edificar una política cultural de Estado. Es decir, que uniforme a todos los entes culturales del país, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Artes, de Letras, en fin, todo lo que existe a lo largo y ancho del país se pueda normar a través de una ley que le dé certidumbre, que hablemos de recursos, que hablemos de política, que hablemos de preservación de patrimonio, de rescate de identidad cultural, de una participación decidida de la sociedad civil, de todos los agentes culturales y de una colaboración de las diferentes instituciones del gobierno de la República, y por otro lado también con una visión de trascendencia y proyección de la cultura a nivel internacional. Entonces, estamos a 8 días de que termine el periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y esperamos, digamos, esta semana pasada tuvimos reunión con la Secretaría de Cultura, tuvimos reunión con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Gobernación, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Esperamos que el lunes podamos destrabar los detallitos que de alguna manera representan obstáculo para poder presentar en el transcurso de la semana el proyecto de dictamen de iniciativa de Ley General de Cultura y Derechos Culturales para nuestro país. ¿Esto qué tan importante es para los mexicanos? Porque se habla que los países de primer mundo, pues una de las cosas a lo que le dan mayor importancia realmente es a la cultura, ¿no? A la cultura y a la educación. Bueno, esto es muy importante, sobre todo porque nosotros tenemos una cultura en nuestro país muy diversa, en donde se representan las condiciones, costumbres y
y expresiones culturales de diferente naturaleza, es decir, no es lo mismo Guanajuato que Oaxaca, no es lo mismo Oaxaca que Yucatán o que el norte del país, y en consecuencia tenemos que buscar nosotros cómo, lo reitero, cómo ponemos lineamientos generales que nos permitan uniformar, que nos permitan darle certidumbre a los recursos, a una política que implemente y fortalezca junto con los estados y municipios, rescatar el tema cultural, pero además que el tema cultural también sea un acicate para generar mayores empleos, para reactivar la economía y también para que contribuya de manera importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Senador, uno de los cuestionamientos, usted estaba muy ligado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su vez pues a una institución política de la que fue electo, ¿no? de la que salió, pero eso significa que es lo mismo, hay una separación, ¿cómo están las cosas? Bueno, yo creo que en el PRI existen diferentes activos, diferentes cuadros y también diferentes corrientes. Hay corrientes de avanzada, hay corrientes conservadoras, hay corrientes tradicionales. Yo quiero ubicarme en la corriente de centro izquierda y de vanguardia. Es decir, que muchas de las veces no estamos sujetos a un lineamiento del partido, sino que obedecemos más a las causas nacionales y a la solución de los problemas, tomar el toro por los cuernos y no andarle dando vueltas. Por otro lado, también entiendo que el país ha vivido momentos difíciles, y voy a ser muy clarito. Si no es lo mismo estar vendiendo el petróleo a $100 que a $40, que lo estamos vendiendo ahora. No es lo mismo tener un dólar a 13, 14 pesos a tenerlo a 20 pesos. Digo, $20. Perdón, sí, 20 pesos. 20 pesos. Y esto implica una volatilidad económica, tanto por el incremento del precio del dólar y por la disminución del precio del barril del petróleo. Perdón que lo interrumpa. Esto se le achaca al presidente de México. ¿Es del presidente de México la culpa? ¿Viene detrás? Porque hubo accidentes petroleros hace algunos años y ahí nadie dijo nada, ¿no? Bueno, hubo excedentes petroleros que se malgastaron. Es decir, si teníamos recursos en abundancia para poder edificar una política pública, para invertirla y que puedan generar mayores recursos y tener una diversidad económica en nuestro país, se gastó, válgame la expresión, en gasto corriente. Se incrementó la nómina de manera abismal, se nombraron nuevos subsecretarios, se crearon una serie de figuras que implicó gastar recursos fuertes en lugar de invertirlos. Y ahora en una situación de crisis, bueno, independientemente de la crisis, hay algo muy importante, de que los programas que implica combate a la pobreza y a la marginación, reactivación económica y generación de empleos, no sufren disminución, a pesar de que se han caído los recursos de manera importante. Y la otra, que ha sido una demanda y una exigencia del ámbito internacional, que no fuéramos dependientes nosotros de los ingresos del petróleo. Y hoy por hoy tenemos una reforma hacendaria que permite que tengamos 13 millones más de contribuyentes y en consecuencia las finanzas públicas, en lugar de que fueran el 40% dependientes del petróleo, hoy dependen el 18% nada más. Creo que eso es algo muy relevante, pero muy complejo de explicar, porque en el bolsillo del mexicano creo que ha habido mucha desinformación que nos ha conllevado a que pues el gobierno federal es el responsable, pero pues hay senadores, hay diputados, hay presidentes municipales, hay gobernadores, ¿no? Y creo que cada quien es responsable de lo que hace. Claro, además, y hay decisiones que tenemos que tomar, a veces son dolorosas, pero son decisiones que implica tomar previsiones para prever otros problemas que pueden surgir. Y en consecuencia las reformas, las determinaciones que hemos tomado nosotros en la Cámara Alta han sido en congruencia con nuestros compromisos, pero también pensando en el país y en la sociedad. A ver, es difícil de explicar efectivamente, pero si estamos padeciendo una crisis no nacional, una crisis internacional, la caída del precio del petróleo es internacional, digamos, se toma en consideración
en base a los precios internacionales. Si tenemos una crisis económica, cuando hay una crisis económica, lo primero que se genera es la incertidumbre. Y sin embargo, nosotros vemos que se siguen generando empleos, que se sigue creciendo el número de afiliados al Seguro Social, que ciertamente pues la gente no está angustiada, no hay los recursos que se quisiera, pero aquellos programas que implica trabajar con los más vulnerables, con los más abandonados, siguen vigentes y en consecuencia es una prioridad del gobierno y nosotros como representantes tenemos que exigir que se cumplan. Nos damos una pequeña pausa, ¿no? Y volvemos a esta última parte, seguir platicando con el senador Gerardo Sánchez aquí en Play Radio. Bueno, seguimos aquí platicando con el senador Gerardo Sánchez acerca de diferentes temas que atañen al estado de Guanajuato, y pues yo creo que vamos a meternos un tema muy relevante e importante para los guanajuatenses. El tema en el Congreso del Estado hace unos días y desde hace algunos meses pues ya se empieza a ver un poquito más de intensidad de parte de la oposición, en este caso los diputados priistas, como que estaban muy callados, ¿no? Y ahora vemos ya posicionamientos no solamente de manera de dialogar o de increpar al panismo o al periodismo, a quien está en el Congreso, sino también de hacer iniciativas, ¿no? Tenemos a Arcelia, tenemos a la diputada Irma Leticia, los mencionamos porque estamos aquí en el municipio de Irapuato, ¿no? Que están haciendo cosas diferentes, ya han sacado iniciativas importantes y que a su vez le pudiera hacer mención de cómo ve el Congreso, cómo lo visualiza, porque es muy poca, ¿no? la posibilidad de que sean escuchados los diputados priistas. Fíjate, Esaú, bueno, yo quiero aprovechar y agradecerte la oportunidad que me das de estar aquí en Irapuato a través de Noto Radio y mandar un saludo también a todos nuestros amigos de las redes y que sepan que estamos tocando temas sin tapujos y cualquier tema que sea, por profundo y conflictivo o polémico que sea, tenemos que tratarlo. Quiero que le interrumpa y no vamos a tratar un tema como el de León, donde la periodista, hace unos días una periodista pues se puso una cinta en la boca donde se puso que estaba censurada por el alcalde Héctor López Santillana y que lo han querido medio manejar el asunto, pero que a final de cuentas es un retroceso a la libertad de expresión que mucho han señalado los panistas y que ahora lo están haciendo. Sí, bueno, yo creo que retomando el tema que tú decías, Saúl, yo aprecio que en el Congreso del Estado se está generando una pluralidad política y desde luego se está cuestionando al gobierno del Estado, no de manera automática, sino derivado de una serie de irregularidades, derivado de una serie de problemas que hoy por hoy son latentes y que toda la sociedad está consciente de que existen. Pero muchas de las veces el gobierno es el que niega que existen estos problemas y en consecuencia están ajenos a lo que piensa y vive la sociedad. Entonces, a mí me parece que el PRI está asumiendo una posición de crítica constructiva en donde está denunciando justamente lo mal que está el gobierno del Estado y derivado de esto, también ya los otros partidos, tanto el PRD, el Verde, Morena, se están sumando a los excesos políticos de una dictadura democrática, ¿sí? Disfrazada, en donde las decisiones se toman de manera unilateral y por el simple hecho de que tienen la mayoría en el Congreso del Estado no se escuchan a las otras voces y hoy por hoy lo que debe de privilegiar son los consensos y los consensos implica que todos sean escuchados y que la visión de toda la sociedad, pobres, ricos, clases medias, se encuentren cristalizados en las tomas de decisiones del Congreso del Estado. Entonces, me parece que están asumiendo una posición de valentía, pero también en congruencia con el mandato que les dio el voto ciudadano y tienen que seguir señalando lo que esté mal y lo que deba de corregirse. Y derivado de eso, justamente en las comparecencias de los secretarios de la glosa del informe, implicó que ya 2 secretarios estén excluidos del gabinete. Era algo impensable.
y que seguramente derivado del problema de la inseguridad que tenemos en Guanajuato, tendrá que salir también el secretario de Seguridad Pública, tendrá que salir el Procurador General de Justicia y algunos otros funcionarios que no estén al tono y a la altura de los retos y problemas que estamos viviendo en Guanajuato. El diputado local, Santiago, hace unos días dijo que era una simulación lo que ocurría en Guanajuato, porque una cosa eran las cifras nacionales, otra cosa era lo que piensa la gente y otra cosa muy distinta, lo que dice el gobierno del estado. A ver, yo creo que lo que señala el diputado Santiago García lo está haciendo en base a datos y estadísticas que es a la cual tiene acceso toda la sociedad. Entonces hay muchas cosas que se niegan en el gobierno del estado y sucede que al paso del tiempo finalmente se aceptan como que teníamos la razón. Por ejemplo, para atacar el tema de la inseguridad, nosotros decíamos que se le va ido de las manos al gobierno del estado y que se requería de la participación y de la ayuda del gobierno de la república. Ellos sostenían que no. Y hoy tenemos a 1000 elementos del ejército, tenemos de la Policía Federal. de la Policía Federal 300 más. Si no fueran ellos, entonces, ¿en qué condiciones estaríamos de incertidumbre, de acecho de la sociedad, de las familias, de no tener certeza y no tener tranquilidad de que salgan nuestros hijos? Oiga, y otra cosa que salió a relucir hace unos días también, senador, por ahí el diputado Héctor Ramírez, Héctor Jaime Ramírez Barba, pues dijo que la gente era miope, ¿no? Que pues solamente estábamos viendo lo malo, cuando realmente, supuestamente, dijo que era miope y cigüeyes. ¿Qué le está en este comentario? Pues yo creo que ese es un exceso de no escuchar las diferentes voces del Congreso y de soberbia y prepotencia. Y yo creo que también existe en nuestro país el Instituto Nacional de Educación para Adultos, en donde pues tenemos que exhortar a que algunos tengan que estar ahí. Y por otro lado, me parece que no tener sensibilidad y salirse por la tangente a través de un dicho popular para evadir el tema de la inseguridad, una inteligencia del diputado Héctor Jaime. La realidad es que hay dos puntos fundamentales que debemos de señalar y denunciar. El primero, en la pluralidad política, la actitud y el trabajo parlamentario se da con madurez y con altura de miras. Una. Segunda, el tema de inseguridad es un tema que se tiene que tocar hoy y siempre en tanto no se resuelva. Tú lo decías, Esaú, está creciendo los crímenes, está creciendo la inseguridad, no solo en León, no solo en Irapuato, en Salamanca. Sucede que estuve hace 15 días en La Tarjea y es un tema. Y es un tema en Tierra Blanca, y es un tema en San Luis de la Paz, y es un tema en Pénjamo, y es un tema en Salvatierra, y es un tema en Los Rincones. Es decir, es un tema generalizado en donde sencillamente no es posible tapar el sol con un dedo. Nosotros vamos a ser reiterativos y te voy a decir por qué. Porque nos preocupa profundamente la incertidumbre que tienen las familias. Y nos preocupan más las familias que son indefensas y que no hay quien salvaguarde sus derechos y quien salvaguarde los intereses de su familia. Pero hace 1 año y medio, 2 años, supuestamente a través de un escudo, 2.700 millones de pesos, si no mal recuerdo, 2.500, 2.700 millones de pesos para cámaras y X cosas, parece que no se notan. Pues no se notan, y por otro lado es un programa muy polémico, que hoy por hoy la sociedad tiene que exigir que haya rendición de cuentas y transparencia de recursos, los gastos que el Estado realice, pero trátese a nivel municipal, estatal y federal, tienen que transparentarse. Por eso justamente aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que entre otras cosas implica que se uniformen todos los entes estatales, nacionales y municipales, que tenga que ver justamente con la rendición de cuentas, que tenga que ver con el gasto público y que en todo caso las finanzas y los recursos del pueblo se gasten en lo que debe de ser. Y el programa Escudo tiene más polémica que virtudes. Y aparte de este programa Escudo de que tiene polémica y virtudes,
pues también realmente no existe un documento público en el que podemos acceder los guanajuatenses para saber a quién se le compró ese equipo, dónde se aplicó, si funciona, porque los famosos botones de pánico parece que necesitan internet. Para empezar, en algunos lugares no hay internet y en otros no hay ni policías ni patrullas. Efectivamente, yo creo que hoy estamos viviendo... A ver, te quiero hacer un comentario, Saúl. Hace mucho tiempo, en 1990, que yo estudiaba en España y que veía los debates parlamentarios con una pluralidad y una profundidad en Madrid. Aquí nosotros teníamos un partido político predominante. Hoy, digamos, a una distancia de 20 y tantos años, ¿sí? O 30 y tantos años, 27 años, está sucediendo lo que de manera natural se veía en Europa. Tiene dos vertientes. Uno dicen que el PRI solapó el tiempo que estuvo fuera y que lo permitió de llegar al poder. Y la otra también lo está ligando a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que trátese de quien se trate, sin distinción de partido, tiene que impartirse la justicia. No puede haber distinción para nadie. Y yo creo que el rigor de la aplicación de la ley debe de ser sin condición para todos. Y hoy los gobernantes y los que tenemos una responsabilidad política, más un cargo de elección popular, estamos doblemente obligados a que estos principios sean una base fundamental para cambiar la cultura de rendición de cuentas y transparencia de recursos, pero sobre todo que se aplique con rigor la ley a aquellos que hacen mal uso de los recursos y que abusan de la confianza ciudadana. Entonces, yo creo que como él, como Yarrington y como también Padres en Sonora, que son de diferentes partidos políticos, debe de aplicarse con todo rigor, sin que haya flexibilidad, y desde luego tenemos que endurecer las penas. ¿Para qué? Para que la cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de trabajar de cara a la sociedad tenga otra mística y tenga también otra visión. Bueno, pues con esto vamos concluyendo esta entrevista realmente muy interesante. Ojalá que nos volvamos a seguir sentando en esta mesa de diálogo y nos vaya platicando todas estas iniciativas y los comentarios muy acertados en relación a diferentes temas del estado de Guanajuato, porque la gente tiene que estar enterada, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque yo creo que lo vamos a ver en las próximas elecciones del 2018. Estamos un poquito todavía, nos falta un poco, pero no dudo que por ahí pueda ser uno de los personajes que vaya a aparecer en esas boletas electorales del 2018. Te agradezco mucho, Esaú, pero además yo creo que el tiempo que estamos con nuestros compañeros de las redes es insuficiente. Tenemos problemas pendientes, tenemos temas como el de la agricultura, como el de los delegados federales, como el comportamiento de los funcionarios, en fin, todo lo que está pasando con Trump, la política internacional, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que son temas que tenemos que tocar y que tenemos que platicar con nuestros compañeros y compañeras y con todos nuestros seguidores. En consecuencia, para mí es un privilegio, pero además es más bonito cuando te paseas con toda tranquilidad, cuando tomas los temas con objetividad y cuando sencillamente no tienes por qué evadir cualquier problema, por sencillo o profundo que sea. Hay que hablarlo, y pues yo nuevamente les agradezco a Notus Radio y a Notus Noticia esta oportunidad, y también mandarles un saludo a todos nuestros compañeros y compañeros seguidores de nuestras redes. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto concluimos. Agradecemos mucho a la gente que nos está viendo, escuchando, leyendo en todos los apartados que tenemos en Notus. Recuerden seguirnos, estamos en La Moderna, en Irapuato, Guanajuato. Muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, Nor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.